Bien. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Se ve. Ya. Este fue el último ejercicio que hicimos, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Este fue el último? Sí. Ok. Bien. Le vuelvo a repetir, sé que para los repetentes sigo reiterando los ejercicios, no me estoy preocupando tanto con unidad simple. En unidad múltiple ya tengo unos dos nuevos ejercicios que saqué del Felder, entonces en unidad múltiple empezaré a hacer ejercicios nuevos, ya para los que ya han visto estos ejercicios antes. Estoy tratando de acoplar todo lo que abarca el alumnado. Sé que algunos son repetentes y ya han visto estos ejercicios, entonces unidad simple no hay problema, ¿no? Pero unidad múltiple con reacción pueden ser los más necesitados. Bien, entonces seguimos con este ejercicio. Les vuelvo a recalcar, estos ejercicios no me pertenecen, son del ingeniero Tejera y del ingeniero Roy que hicieron cuando estaban en la pandemia, en la época que el ingeniero Roy era el auxiliar de reacciones. No me pertenecen, él con mucha alegría me las prestó para que yo pueda dar la clase y no tener tanto problema con crear las diapositivas, más ejercicios, etcétera, ¿no? Bien, dice así. En una planta de absorción de ácido acético se tiene una serie de torres de destilación continua. En una de ellas, en la torre más alta, cada hora se separan por destilación en dos fracciones. Microgramos una mezcla de ácido fórmico y agua, que contiene 50% de ácido fórmico por masa y la velocidad de flujo másico de ácido fórmico de la corriente del domo superior es de 450 kilos y de ácido fórmico por hora. Y lo del agua de la que corriente del domo inferior, que es de 475 kilogramos de agua por hora. La operación se encuentra en estado estacionario, calcule todas las variables conocidas, dibuja y marque el proceso, análisis de libertad. Bien, si lo tomamos y lo leemos con calma y vemos los datos, los puntos más importantes que pueden ser del ejercicio mismamente, vemos que producción de ácido acético se tiene una serie de torres de destilación continua, ¿no? Continua. Ya cabe recalcar que ya varias veces hemos explicado de que muy rara vez vamos a encontrar ejercicios que no estén en situación no continua. Entonces, pero estamos aquí dándolo explícitamente, ¿no? En una de ellas, la torre más alta, cada hora se separan por destilación en dos fracciones, 1000 kilogramos de una mezcla de ácido fórmico y agua, que contiene 50 de ácido fórmico por masa. Esto por masa, saben bien de que es porque las composiciones de los componentes no es composición estadística, sino que es concentraciones, ¿no? Si te dice composición o porcentaje por masa o peso, quiere decir mismamente que es concentraciones en peso. La velocidad de flujo másico del ácido fórmico en la corriente del domo superior es de 450. Tomen atención acá. La velocidad del flujo másico del ácido fórmico, dice, no del flujo. Entonces esto va a cambiar de una forma. Les comenté yo en clases presenciales, les comenté la última clase mismamente, les dije que va a haber casos en el que la entrada o la salida esté con su flujo y con una composición en porcentaje. ¿No es así? Van a haber casos que van a existir porcentajes, pero va a haber casos que no te van a dar porcentaje, que te van a dar cantidades. Entonces, cuando te den cantidades, se va a ver de esta forma el ejercicio, como se puede apreciar acá. No le está dando composición, le está dando 30% de ácido acético, le está diciendo 450 kilogramos por hora. Entonces, eso es literal, o sea, lo que justamente está teniendo en cantidad, ¿ya? Ahora, el análisis de grado de libertad cuando te dan cantidad varía un poco. Vamos a ir viendo cómo se va. Generalmente, en los ejercicios que son con reacción, la mayoría te dan cantidad, no te dan composición. La mayoría de los ejercicios que son sin reacción te dan composición, pero la mayoría de los ejercicios que son con reacción te da con cantidad. Pero se puede hacer en ambos casos, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo se ve en este caso acá. Entonces nos da la alimentación de 1000 kilogramos por hora, una composición. En la salida tenemos en el domo superior, esta parte de acá el domo superior, ¿ya? Y el domo inferior. Algunos le dicen domo pesado o destilado pesado. El destilado pesado es este de acá. Esto se lo conoce como destilado pesado también, ¿ya? Quiero aclarar esa parte. El destilado pesado y este se llama destilado ligero.
destilado ligero. Así se lo conocen en otros libros. Entonces, nos dan cantidad, nos da que está en estado de vapor, como destilado ligero y destilado pesado, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, empezamos a hacer análisis de grado de libertad. Vamos a hacerlo acá para ir viendo el diagrama. El análisis de grado de libertad, ¿no? Vamos a ver incógnitas, ¿cuántas incógnitas hay? Podemos hacer tanto máximo o mínimo, ¿no? Ya hemos explicado esto. ¿Ustedes creen que de la alimentación será necesario tomar alguna incógnita? ¿Qué dicen? ¿De la alimentación será necesario tomar alguna incógnita? Si quisiéramos hacer el mínimo. No. No, no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad porque mismamente esto está como variable independiente y la otra como independiente y la otra se hace dependiente. En el destilado ligero o en el domo superior podemos tomar el flujo como incógnita, el flujo y la siguiente cantidad. En este caso podemos no, o tomarlo o no tomarlo. Si tomamos uno, porque estamos hablando ahorita en términos de cantidades, esto va a chiparlos un poco, pero estamos hablando en términos de cantidades. Si yo conozco el flujo, automáticamente el agua se me hace dependiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí una cantidad, pongámosle en un caso extra, digamos que es 550, ¿no? 550. Si yo conociera este dato de 550 y está en cantidad, yo ya podría conocer el flujo B, les pregunto. Présteme atención acá. Si yo ya conociera este dato de la cantidad de agua, no composición, cantidad de agua, ¿podría conocer ya el flujo B? Sí. Correcto. Porque yo estoy hablando en términos de cantidades, no de composición, de cantidades. Entonces, cuando estoy hablando en términos de cantidades, puedo yo asimilar de que si tomo mi B como incógnita, ya conoceré el flujo de agua de B. O si tomo la cantidad de B de agua en B, ya conoceré el flujo total de B. Entonces, si yo tomo uno como independiente, el otro será dependiente automáticamente. Solamente funciona esto en términos de cantidades, no de composición, les estoy advirtiendo. Entonces tomaré B. Vámonos ahora con C. C es el mismo caso, ¿no? Vamos a tomar C solamente. Pongámosle en esa misma situación, vamos a tomar solamente C. De ecuaciones serán los dos componentes, ¿no? Solamente serán los mismos dos componentes. Entonces, con esto ya me da un análisis de grado de libertad que va a ser 0. 0. Este sería el mínimo, ¿no? El máximo pueden tomarlo con dependiente, independiente, como ustedes gusten. No hay ningún problema con esto. Solamente que el tanto por uno debería dar la totalidad. Eso no se olvide. Bien. Como en este caso, ¿no? Acá tomó cantidad, tomó la masa de agua como también valor independiente o codependiente, y el flujo mismamente. Entonces, le dio mismamente igual 0, sacó las composiciones que tenía de la alimentación y hizo su balance. Empezó con un balance global. La entrada va a ser igual a las dos salidas que tiene. Conocemos el dato de la entrada, no podemos hacer más, le ponemos un nombre, 1. Ahora, mismamente a esto hace un balance parcial. Este balance parcial vamos a hacerlo en términos de cantidades, pero ¿por qué? Yo les voy a comentar acá de que hay una fórmula que dice así. ¿Dónde está? Debe estar por acá. Bueno, no es fórmula técnicamente, pero es como por decirle una composición de un componente n por un flujo, da una cantidad. Esa es mi nomenclatura, y así es la nomenclatura que suele verse en reacciones. Pongámosle que esto sea eh, composición, que sea composición, que esto sea flujo, y que esto sea cantidad. Cantidad. Entonces, como fuese ese el caso, así es como se ve en el balance parcial. Aquí estoy multiplicando los mismos componentes o composiciones con el flujo A, mismo componente, misma composición con el flujo B y misma composición con el flujo C, como siempre hemos estado haciendo hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Como en este caso no tenemos dato de composición y tenemos dato de cantidad,
yo esto lo reemplazo por la masa o por la cantidad que está en este caso. Miren aquí, lo voy a hacer con otro color para que no haya problemas. Lo voy a hacer con otro color sin ningún problema. Pluma y vamos a hacerlo con verde. Como se puede apreciar acá, ¿no? Lo reemplazó por la fórmula que pusimos allá arriba, que se puede trabajar en términos de cantidades o de composición, no hay problema, ¿no? Entonces, en este caso, como tenía ese dato, lo dejó así. Reemplazó el dato de la masa de agua, de la masa del componente en el flujo B y reemplazó los datos de composición y de flujo de la alimentación. No pudo hacer más, le puso un nombre, 2. Ahora, el análisis de grado de libertad me dice que necesito dos ecuaciones solamente. Entonces, tal vez la primera ecuación no me iba a servir de mucho, porque observen, en la primera ecuación tengo incógnitas B y C. B y C no son lo mismo que C y composición de C, no son lo mismo. Entonces, no puedo yo hacer sistema de ecuaciones con justamente esas dos ecuaciones en particular. Por lo tanto, me hago otro balance parcial de otro componente, porque algo debe estar mal. Entonces, me hago balance parcial de agua en este caso, lo mismo que cantidad de composición por el flujo, cantidad de composición por el flujo en el flujo B, y la composición por la cantidad de flujo en el flujo C, ¿no? Composición por el flujo, se hace 500 kilogramos de agua a la alimentación, y Y sube D por B, que sería composición por flujo, y la masa de agua en C, que eso también teníamos como dato, si se acuerdan bien. Entonces, de acá, lo que se puede hacer es lo siguiente, entonces. No me puedo hacer sistema de ecuación aquí tampoco porque si se dan cuenta tengo otros valores que este sistema, que esta ecuación, la 2. No me sirve, no puedo hacer sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago lo siguiente. De esta ecuación de acá, de esta ecuación de acá, vamos a reemplazar esta composición por flujo de C por cantidad de flujo de C, por decir así. Despejamos justamente esto acá y lo decimos en cantidad. 500 kilogramos, 450 más la composición por el componente. Despejamos este valor y me va a encontrar la cantidad exacta que hay del flujo del flujo C, ¿no? Entonces encontramos esa cantidad y una vez que encontramos esa cantidad, vamos a poder hallar las demás. Porque como encontramos este valor, se puede reemplazar justamente en la ecuación 3 del balance parcial que hicimos del agua. Encontramos todos los flujos después de eso. Sumando masas. Solamente estamos sumando masas. Cuando hablamos en cantidades, suficiente será con hablar de sumar las masas o sumar cantidades. Y fuese así para todos los tipos de balances, ¿no? Sé que es un poco difícil de explicar, pero es la mejor forma que se puede entender es de que estamos hablando en términos de cantidades en este caso, y lo que hemos visto en otras clases era en términos de composición, ¿ya? Bien. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿Quieren que repita alguna parte? Yo les aconsejo que tomen bien en cuenta el tema de las cantidades y composiciones cuando son diferentes, porque suele ser algo de que le chipa mucho al estudiante. El estudiante se asusta un poco cuando ve porcentaje, cuando ve cantidad, y dice que yo prefiero que esté en porcentaje y prefiero que esté en cantidad. Es mejor estar pendiente de ambas situaciones y estar precavido de las dos posibles situaciones que se encuentren en sus ejercicios. Entonces, si tienen alguna duda, mejor pregunten ahora. Bien, ok, vamos con el otro ejercicio. En una planta de producción de metilcarbinol se carga uno de sus columnas de destilación con una mezcla proveniente del primer reactor, al cual contiene 15% en peso de metil carbinol y 85 de agua. El producto que sale del domo superior de la columna se le realiza un análisis de grados de Gay-Lussac. ¿Alguien sabe qué es o para qué sirven los análisis de grado de Gay-Lussac? Vamos a ver sus cámaras, quién está prestando atención. ¿Alguien se acuerda? Por 10 puntos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Para qué es o para qué sirve o qué es el análisis de Gay-Lussac?
Prácticamente son puntos regalados, ¿no? Vamos a verlo como si fuera que están tímidos. Sirve mismamente para el análisis de alcohol, la composición de alcohol de un componente. Para eso es el ILUSAC, para la composición de alcohol de un componente, ¿ya? Creo que lo han visto algunos en laboratorio, otros se debieron haber olvidado, pero bueno. Entonces dice que vamos a hacer un análisis de composición de alcohol y se determina que contiene 85% en peso de metilcarbinol. El 5% de la carga de metilcarbinol sale como residuo. Calcule los flujos de producto y residuo, las composiciones de residuos para su respectivo tratamiento y análisis de los resultados. Bien. Entonces, nos da composición de entrada, no nos da flujo de entrada. Nos da composición de salida del lomo superior, pero no nos da cantidad del flujo. Tampoco nos da del destilado pesado, no nos da ni flujo, ni tampoco nos da eh, composición. Ahora, solamente con viéndolo el ejercicio, solamente viéndolo el ejercicio, ¿ustedes creen que el análisis de grado de libertad me tiene que salir uno o cero? Solamente con viéndolo, esta parte de acá. Yo les he comentado algo en clase con una forma de entender cuándo te tiene que salir uno, cuándo te tiene que salir cero. ¿Ustedes creen que comiéndolo el ejercicio, cuánto creen que tiene que salir el análisis de grado de libertad? Uno va a salir. Uno tiene que salir y uno va a salir. Correcto. ¿Por qué tiene que salir uno? Porque no podemos hacer ningún modelo matemático si no tenemos al menos un flujo. No tenemos el destilado pesado, no tenemos el destilado ligero y tampoco tenemos la alimentación. Sí o sí tiene que salir uno. Entonces, en el caso, va a ser así. En este caso hizo análisis de libertad máximo, se puede, no hay problema. Tomó como incógnita el flujo B, el flujo del destilado ligero, el flujo del destilado pesado, composición de agua en el destilado ligero, composición de metilcarbinol en el flujo de pesado, en el destilado pesado, y flujo y composición de agua o componente de agua en el destilado pesado. Tomó esto, tomó esto, prácticamente tomó todas las incógnitas posibles, ¿no? Y yo les expliqué que si estás tomando dependientes e independientes como incógnitas, sí o sí tienes que tomar la relación del tanto por uno para que te pueda salir el resultado de uno o cero en la análisis de la libertad. Entonces este fue el caso, ¿no? Tomó la relación del tanto por uno y le salió uno. Ahora, no quieren hacerlo con solamente el análisis de grado de libertad mínimo. Toman solamente los flujos. Necesariamente debería ser aquí tres flujos. Aquí está, tres flujos. Tres flujos, dos componentes, uno. Y ya está. La base de cálculo. Saben que la base de cálculo puede ser lo que ustedes gusten. La cantidad que ustedes gusten es a medición de la persona que está haciendo el ejercicio. Entonces aquí lo que hizo fue que tomó 100 de base de cálculo. Acá está, vamos a ver dónde está. Aquí está, 100 kilogramos de B. Tomó 100 de base de cálculo de la alimentación. Tomó 100 y a esto lo multiplicó por sus respectivas composiciones para que pueda saber cuánto de masa está entrando de agua o de metilcarbinol. Aquí está, cuánto está entrando. Se multiplica con su flujo y encuentra la cantidad exacta. Eso ya lo saben también. No es nada nuevo. Entonces, ¿para qué lo hace? Supongo, se puede hacer un análisis de cantidad de composición. Me imagino que aquí en este caso quiso actuar con cantidades. Entonces, como está actuando con cantidades, empezamos con el balance. Hacemos balance de entrada igual a salida y empezamos con el balance global. Entonces dice, entra el flujo B y sale el flujo del destilado ligero, el ligero más el destilado pesado. No conozco más flujo, le pongo el nombre, 1. Balance parcial por componente. En este caso está haciendo del metilcarbinol. Entonces, en el metilcarbinol, como hizo hace un momento, encontró la cantidad que hay de metilcarbinol en la alimentación. Tenía el flujo y tenía el componente. Lo puede reemplazar. Acá no puede. Acá no puede porque aquí debe ser el igual. Aquí hay un error. Aquí tiene que estar el igual, ¿ya? Aquí entonces tiene que estar multiplicando su composición por el flujo. Tiene solamente la composición, no tiene el flujo. Entonces lo deja en función del flujo. Y acá no tiene ninguno de los dos valores. Entonces lo deja en este número. No puede hacer más, lo pone en 2 romanos. Ahora hacemos un balance parcial del agua. En este caso,
está tomando la relación, si quieren verlo de esa forma, de un tanto por uno aplicada al modelo matemático. ¿Por qué? Está haciendo un balance parcial, como se puede apreciar. En el balance parcial está tomando la composición de agua en el flujo D por D y la composición de agua en el flujo W por W, que es el flujo, ¿no? Pero observen aquí el detalle. Aquí solamente está reemplazando, lo tiene. Acá, como no conoce realmente cuánto es de agua que tiene, pero sí conoce cuánto era de metilcarbinol, hace la resta del tanto por uno. Es lo mismo, es como solamente despejarlo directamente en el diagrama. En el diagrama, como sabíamos que era 85, sabíamos que el restante era 15. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo hace de esta forma para dejarlo en función al agua y lo hace de esta forma para mismamente dejarlo en función al agua, ¿ya? O mejor dicho, en función del metilcarbinol. De esta forma, lo deja en función del metilcarbinol como se encuentra acá y este puede hacer las dos ecuaciones acá, ¿no? Lo reemplaza y pone un nombre a esta ecuación como va a ser el número 4. De 4 reemplaza en 2 la ecuación de acá, que ya tendría más sentido porque son las mismas incógnitas, se puede apreciar acá. La reemplaza y de esa forma en cantidades, hablando en términos de cantidades, encuentra el flujo D. No me acuerdo ahorita si es pesado o ligero, pero encuentra el flujo D. Y de ahí pueden reemplazar para hallar los demás valores, ¿no? Como en este caso el flujo W de la primer balance global. De 3 puede entrar la composición de agua en el flujo W, etcétera. ¿Ya? Bien. ¿Todo claro entonces hasta acá? Si se acaba el Zoom, voy a entrar al mismo link, ¿ya? ¿Todo claro hasta acá? ¿O está un poco difícil? ¿Mm? Ya. Si alguien quiere que me detengan en una parte, le vuelvo a explicar o está copiando lo que sea, puede decirlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. En una columna de destilación de la planta industrial se fraccionan en dos partes o salidas las mezclas de benceno y tolueno de 1200 moles por hora que ingresan al segundo destilador. Ahora, yo quiero comentarles algo acá, creo que les comenté esto. En balances, los, bueno, en balance de masa, si puede ver los balances de masa, lo que se suele hacer, y yo les expliqué, es que se hace balance de masa que puede hablar en términos de másicos, como kilogramos, libras, etcétera, o se puede hablar en términos de cantidad de sustancia, que son moles. Está correcto, se puede hacer balance de masa, sea de cantidades másicas o cantidad de sustancia. Se puede hablar en esos términos. Hablar de balance de masa en cantidades volumétricas no es. Cuando se da en cantidades volumétricas, lo correcto es hacerlo y pasarlo a masa con la densidad, ¿no? Creo que esto ya les dejé claro. Por eso es que en este caso está con los moles. Bien. Entonces, que ingresa al segundo destilador teniendo una composición en porcentaje de benceno de 45%. A la salida en la parte superior de domos, el de la torre, el flujo molar de benceno es de 300 mol hora. Entonces, en este caso, con lo que yo ya estoy leyendo, me doy cuenta de que tengo composición y cantidad. Composición y cantidad, tengo las dos en este caso. ¿En qué parte inferior? En la parte inferior del domo de la salida de tolueno del flujo molar es de 600 mol por hora. Determinen las ecuaciones y calculen las respectivas salidas y composiciones. Bien, aquí está, ¿no? Aquí puede estar en porcentaje y aquí está en cantidad. Cantidad, cantidad. Ahora, em, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más que pueda interactuar. Mm, ya. Juan Pablo Durán. ¿Se encuentra ahí Juan Pablo Durán?
Sí. Bien, yo le pregunto, ¿cuántas variables independientes hay en el flujo B? Una. Una, ¿cuál sería esa una? NB, es cantidad, no de NB sería. NB es cantidad. ¿Cuál sería, cuántas variables, cuál sería la variable independiente? Independiente. Ah, independiente. Los 300 moles. No, ese es dato. Ese es dato. Te estoy dando cuál sería la variable independiente o incógnita independiente. Ahí está, te pillé. Puede ser mismamente o NB o el flujo B. Ambos casos son independientes, ¿no? Porque yo les comenté que como hablamos en términos de cantidades, si se encuentra el flujo de tolueno o la cantidad de tolueno, se puede encontrar B. Si se encuentra B, se encuentra el flujo de tolueno. Esto es cuando son en términos de cantidades, sí, le estoy advirtiendo. Entonces, en el flujo B podemos tomar, por decirles, no sé, B. En el flujo C, ¿cuál podemos tomar? No sé, C. Y de ecuaciones van a volver a ser las mismas dos, ¿no? Dos componentes. Entonces va a ser, el análisis de la libertad volverá a ser cero. Excelente. En este caso quiso hacerlo un análisis de la libertad máximo, se puede, no hay ningún problema. Tomo componentes y cantidades. Y la relación del tanto por uno es simplemente necesaria cuando se aplica las variables dependientes e independientes. Entonces, este sería el máximo, este sería el máximo y este sería el mínimo. Excelente. Ahora sí. En ambos casos tiene que salir cero, ¿no? Entonces, aquí quiso variar un poco. Comenzó con un balance parcial. Puedes obviar el balance global si gustas, no hay ningún problema. Y dejó todo en términos de cantidades, ¿no? Aquí está reemplazando sus composiciones o componentes por flujos. Y acá está dejándolo en términos de cantidades. ¿Para qué? Para dejarlo todo que esté en función del tolueno. Para encontrar mismamente la cantidad de tolueno, si se quiere hablar de esa forma. La cantidad de tolueno que se encuentra en el flujo B. Ahora, eh, ¿esta acá quiere decir? De que cuando estamos hablando en términos de cantidades, para explicar un poco, si ya encuentro el flujo de tolueno, vamos a hacerlo así. Si yo ya encuentro la cantidad de tolueno que se encuentra en el flujo B, si yo ya encuentro lo que existe acá en el flujo B en cantidad, yo ya voy a conocer lo que hay en flujo B, sumándolo técnicamente. Y es lo que hace acá. Dice, el número total de cantidades que hay en un flujo va a ser la sumatoria de cantidades de sus componentes. Entonces, B total, va a ser su suma de tolueno en cantidad más benceno en cantidad, ¿no? Entonces, de esa forma encuentra el flujo B. Y con eso hace un balance global y encuentra el flujo C y mismamente los demás componentes, ¿no? No hay ningún problema. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Bastante sencillo, ¿no? Creería que ya con la cantidad de ejercicios que hemos hecho, ya estarían, si no me equivoco, la siguiente semana, podría ser la siguiente semana, que ya le esté preguntando cuándo va a ser su control de lectura. Más o menos un parcialito puede ser, como un examen, pero un control de lectura, no un examen, porque no voy a estar controlándolos ni nada por el estilo. Va a ser en sus casas, a la noche, a la hora que ustedes gusten. Creo que es lo mejor para ir viendo cómo están. Bien, entonces puede hacerlo en balance de masa. En el anterior caso empezó a hacer con balance parcial. En este caso está haciendo con un balance de masa. Se puede igual. Lo halló de la siguiente forma, ¿no? Empezando desde un balance global. Solamente es para variar un poco. Ah, y acá, en estos casos, tal vez no lo saben, o sea, creo que es un poco obvio, pero si en el caso alguien tenía la duda, si alguien tiene la cantidad en composición de un flujo, así es como se encuentra en cantidad o en composición. Por ejemplo, acá, 0,45 por el 100% encuentra 45%. Esto ya lo sabemos, no ve el tanto por uno, todo esto acá. Pero acá es lo importante en el flujo B. En el flujo B se encuentra la composición de esta forma.
el flujo o la cantidad de un componente dividido entre la cantidad totalitaria del flujo. ¿Ya? De esa forma encontramos su composición. Esto ya es composición, ya estamos hablando en términos de composición. Esto estamos hablando en términos de cantidades acá. Entonces, de esa forma hallamos su cantidad. Porque hay veces, por ejemplo, el ingeniero, yo he visto que en varios casos ha preguntado de que sea, encuentre los flujos, los componentes de salida en composición o en porcentaje. Si les piden porcentaje y ustedes lo encuentran en cantidad, no va a ser el resultado. Si le va a pedir en composición o en porcentaje, esta es la respuesta correcta. De esa forma. Y para hacer eso, él lo hace inteligentemente. Para hacer eso, tenés que encontrar todos los datos de la salida. Para eso es que lo pide. Por eso es que lo pide en porcentaje. Para que, si la respuesta es la salida, encuentres todos los valores de la salida. Entonces, encontrar su composición de esa forma. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? Bien. En una planta procesadora de yacimientos, esencialmente de gas licuado, creo que esto es gas licuado, luego de pasar por su respectivo tratamiento, dicho gas natural licuado creo que, no me acuerdo bien. Es más usual de lo que creen de que haya dispositivos que tengan un montón de alimentaciones, un montón de salidas. Es muy usual, de hecho. Rara vez encontrás un dispositivo que sea una entrada, tres salidas, por decirlo. O una salida. Una entrada, una salida. Bien. Entonces, te está dando absolutamente las tres alimentaciones. Ninguno se conoce el flujo. Sí te da cantidades de sus componentes y de salida te da todo. Creo que no lo he leído realmente el teoría enunciado. Creo que luego de pasar por un respectivo tratamiento de dicho gas natural, se determina qué contiene composición 85% mol de metano, 10% mol de etano y 5% mol de eteno. Este mismo se mezcla en unos segundos gases que contiene 89% de eteno y 11% mol de etano. Para enriquecer más el producto, el ingeniero químico decide mezclar con un tercer gas que contiene 94 mol por ciento de etano y 6% mol de metano, a fin de producir símbolos de la mezcla de gases que contengan partes semejantes de los tres gases. Allá, esto es un dato importante. Hay algunas veces, y no digo siempre, pero hay casos en el que el ingeniero dice partes X molar o semejantes. Esto no tenlo, porque a veces la nomenclatura que suele utilizarse en clases no suele ser la misma que se suele ver en el examen. Por ejemplo, bueno, ya hay muchos casos que le voy a ir comentando a lo largo del semestre. Hay veces que el ingeniero utiliza una nomenclatura que es del Felder, a veces del Himenblau. Eh, Son palabras que significan lo mismo, pero tienen diferente nombre. Por ejemplo, esto acá, de partes semejantes o sí, de cantidades X molares. Cuando dice eso, quiere decir este caso. Este caso. ¿Dónde está la pluma? Todo esto acá. Con cantidades semejantes o cantidades X molares. Eso quiere decir que sean partes iguales de lo que se sale, o lo que hay en composición o componentes de la salida o entrada. Esa nomenclatura o esa literatura, uno piensa de que no es para tanto, pero sí es, porque llega a ser la hora del examen y uno no logra entender por qué es que, qué quiere decir esto o lo otro, y con tal de que no entendas una letra del enunciado, ya le pelas en tu examen ya. Entonces sería bueno de que entiendan bien la nomenclatura, lo que quiera decir con partes semejantes o X molar. ¿Ya? Bien. Entonces, el análisis de grado de libertad. Para este caso, solamente vamos a poner que no conocemos los tres flujos, pero como no conocemos los tres flujos, también vemos que hay tres componentes. ¿Se dan cuenta? Entonces ya directamente uno ya puede ver de simple vista de que se va a salir el análisis de grado de libertad cero. No hay necesidad de ninguna relación, entonces te sale cero. Entonces comenzamos con el balance de masa. Ponemos el balance de masa que tiene que ser A más B y C formas 100, que sería la salida. Y empezamos con un balance parcial de metano.
la composición de metano del flujo C por C, más la composición de... aquí solamente hay tres flujos. ¿Por qué? Vamos a ver. Acá. Aquí, ya. Si ustedes hacen un balance parcial, voy a preguntar a alguien. Moscoso, ¿está ahí? Molina, Moscoso Molina. Especialmente pregunto a los que están sin cámara, ¿no? Ellos o deben estar echados en cama o deben estar comiendo. Por eso es que estoy más interesado en consultar a los que están sin cámara. ¿Moscoso se encuentra ahí? ¿Molina? ¿Viviana Gutiérrez? Yo te pregunto, a ver, Moscoso, ya vi tu mensaje. Si haces un balance parcial, ¿qué flujos incluirían en ese balance parcial? ¿Qué flujos incluirías en tu balance parcial? De metano, por ejemplo. De metano, ¿qué flujos incluirías? Te estoy siendo muy claro, ¿no? De metano, ¿qué flujos incluirías en tu balance parcial? O alguien que quiera dar una respuesta. Antonio Aizacayo. ¿Qué piensa Antonio? ¿Cuál fue su pregunta, auxiliar? Disculpe. Si fuera un balance parcial de metano, ¿qué flujos incluiría en tu balance parcial? ¿Serían todos, excepto uno, excepto dos? ¿Qué flujos no incluiría tu balance parcial de metano? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Por 10 puntos? Yo, auxiliar, el flujo A, el C y el B. Correcto. ¿Y el B tomarías? No, porque no tienen metano. Exacto, no porque no tiene metano. Bien, se hace notar con paredes, ¿ya? Entonces, es simple, es simple. Si yo me hago un balance parcial de un componente que no existe en un flujo, no tengo por qué involucrarlo, como es el caso que se muestra. Solamente vemos de tres flujos porque no estamos tomando el balance parcial en el flujo. Si uno lo quiere involucrar, pero uno va a ver componente, composición de metano, tiene que dar cero, porque no hay, no existe. Bien, entonces se reemplazan los datos que tenemos y se puede apreciar de que hay algunos que tenemos, otros que no. Por ejemplo, de la salida conocemos todo. Entonces a eso le ponemos un nombre, 2. Balance parcial de etano ahora. De etano tenemos en todos los flujos, al parecer tenemos los tres de alimentación y uno de salida, tenemos los tres flujos o cuatro flujos etano. Entonces reemplazamos con los valores que tenemos y se nos arma una tercera ecuación. Ahora, si fuéramos lógicos y el análisis de grado de libertad nos dice que se puede, ya debería poderse hasta acá resolver el ejercicio, hasta aquí. Tenemos tres ecuaciones. Una ecuación que involucra la incógnita A, B y C. Otra ecuación que involucra la ecuación C y A. Y otra ecuación que involucra la variable C, la variable A y la variable B. ¿Se puede resolver hasta acá solamente el enunciado? Les pregunto. ¿Se podría ya resolver el enunciado hasta ahí? ¿Qué dicen? No, porque tenemos tres incógnitas y solo dos ecuaciones. No, hay tres incógnitas y tres ecuaciones. Esta ecuación de acá, por más de que no involucre la variable b, uno le pone cero por decirle a ese espacio de b, o en la matriz le pone cero, y se podría simplemente, no habría ningún problema. Puedo decirles, vamos a planearlo así de una vez para que no haya confusiones y se pueda entender mucho más. Sé que
algunos pueden captar esta parte, estos se pueden como que olvidar, porque esto lo hemos visto antes, ¿no? En otras materias, pero sé que suele ser un poco, no de tanto uso, vamos a ponerle 0,06, ¿no? 0,06 de C. ¿Qué más? 0,85 de A, 0,85 de A, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 33,33. Vamos a decir periódico. 0,94 de C, 0,10 de A, 0,1 de A y 0,11 de B. Ya. Esto es lo que me refiero. Si se encuentra esta ecuación plasmada en cualquier ejercicio, uno simplemente le puede poner aquí un 0 en su calculadora o en cualquier sistema de ecuación y le debería salir. Por eso desde aquí, hasta este punto, aparte de análisis de grado de libertad, me lo dice, con 3 ecuaciones es suficiente para resolver el enunciado, y es verdad. Se puede apreciar esto en la calculadora y se aparecen los flujos. Pero acá se está aplicando un balance parcial más, por si acaso, de teno. Bien, ¿por qué no? Y ponemos una ecuación 4. Esta ecuación también puede venir acá en vez de cualquier una de estas, ¿no? Se puede reemplazar. Aquí lo hizo por matriz y sacó que los flujos son 4.402 mol de C, 35 y 37. Que sumando tiene que dar respectivamente 100 de salida. ¿Ya? Espero que no haya ninguna duda de este ejercicio. Si la hay, me pregunto nomás. Un segundito. Ya, este ejercicio todavía. Ya. Un evaporador de una industria alimenticia es usado para la concentración de determinado jugo de frutas. El primer evaporador es alimentado con 4.500 kilogramos día de zumo de frutas que tiene una concentración de sólidos del 21%. ¿Cuál será la cantidad de agua que se debe evaporar para obtener un jugo de concentración del 60% de sólidos? ¿Y cuál es el rendimiento? Aquí está. Así es como suelen funcionar bien los evaporadores. Creo que les comenté. Este de vapor seco, no, este de vapor seco saturado. Estos flujos de acá, que ven ahí abajo, es de intercambio energético, que de ser agua, al convertirse en vapor, ese vapor hace que cambie de temperatura justamente el flujo de alimentación de la materia que estamos nosotros queriendo hacer su intercambio energético. Pero como no estamos viendo energía ahorita, no es tan necesaria. Pero a ver, es obvio, es un poquito obvio. Si hay un poco de vapor de agua subiendo acá, ¿ustedes creen que la composición de alimentación va a aumentar su cantidad de agua o su porcentaje de humedad? Estos porcentajes de humedad también, por si acaso. ¿Ustedes creen que se va a aumentar su porcentaje de humedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensa Ortiz, que está con el micrófono encendido ya listo para hablar? Buah, parece un poco más complicado que sea virtual, no, no hay mucha participación, no me gusta eso. Vamos a tratar que sea nomás siempre presencial. Bien, entonces, que haya justamente este vapor hace que aumente su porcentaje de humedad, es obvio, es completamente obvio. Al ingresar un sólido seco acá, un sólido seco, y ingresa y toca un poco de acá hay intercambio energético con el vapor de agua, aumenta su porcentaje de humedad. Ese porcentaje de humedad va a salir acá y va a salir como vapor puro. Por eso está 1 o 100% agua, si quieren verlo de esa forma, 100% agua en estado de vapor. Y acá, sí o sí, va a salir, va a aumentar su porcentaje de agua. Se hace un análisis de grado de libertad. Se toma el flujo W y flujo C, W, aquí está, y flujo C como incógnitas. Y en este caso tomo sus componentes. ¿Se puede? ¿Por qué no?
Entonces hizo un análisis de la libertad máximo y le dio 0. Correcto. Ahora, empieza con un balance de masa global, ¿no? Sistema abierto, balance de materia, sistema estacionario, balance diferencial. Ya se acuerdan cuándo es diferencial y cuándo es integral. Se reemplaza los valores que uno tiene en los flujos y se lo plasma como ecuación 1. No se puede hacer más. En el balance parcial, en este caso está hablando del soluto, que no he revisado bien el nombre del componente. Zumo creo que es, zumo de fruta, ya, vamos a ponerle zumo de fruta. Ah, sólidos, ya, concentración de sólidos, bien. Entonces, en el balance parcial de los sólidos, vemos que hay de alimentación. Ahora, aquí es algo importante. En el anterior ejercicio yo les pregunté por qué el balance de materia, el balance parcial de metano no se encontraba en uno de los flujos. Y aquí, en ese caso, no lo tomó en cuenta directamente, pero acá sí lo está tomando en cuenta. Pero ¿qué pasa? Si uno va de vuelta al diagrama, se da cuenta de que el porcentaje de composición de sólidos del flujo W es 0 porque no existe. Entonces aquí directamente es como si se estuviera yendo. 0 y 0. Entonces solamente le queda la composición de sólidos en C y la composición de sólidos en la alimentación. De esa forma, reemplazando los datos, encuentra el flujo C. Ahora hace un balance parcial del agua. En el balance parcial del agua, ahí sí obligadamente tiene que tomar en cuenta el flujo W. Sí o sí tiene que tomar en cuenta el flujo W. Pero como es el único dato que no conoce, lo reemplaza y lo deja todo en función del flujo W. ¿Ya? Y esto se trata del rendimiento. Revisen el rendimiento. Aquí está la fórmula del rendimiento si quieren verlo. Esto sería la cantidad de flujo de agua en el evaporador. Un segundito. Perdón. Ahora sí. Entonces, de esa forma se encuentra el rendimiento. ¿Ya? Kilogramos de agua que salió del evaporador con kilogramos de agua que hizo de la alimentación. Eso se puede entender de esa forma, ¿ya? El rendimiento es importante porque en varias situaciones el ingeniero pregunta el rendimiento. Es importante. El rendimiento de un dispositivo. Siempre suele preguntar cuánto es el rendimiento. Bien, eso sería todo. Bien, en una planta química de obtención de dióxido de azufre se tiene una columna de absorción de dióxido de azufre que se diseña para producir totalmente el contenido de cierto aire. Si el agua de entrada ya tratada en el proceso contiene 5% de dióxido de azufre y el agua de salida es 20%, ¿qué cantidad de solución al 5% se necesita para producir una solución de 100 libras como producto de la torre que contenga 20% de dióxido de azufre? Y aquí está, la torre. Ahora ya vamos viendo ejercicios un poco más grandes, más completos. Mismamente así es como funciona. Aquí tiene que haber una flecha, sí o sí. Mismamente así funciona la columna de absorción o la torre de absorción. Es un intercambio de un flujo que suele estar en estado líquido y otro flujo que está en estado gaseoso o ambos en estado gaseoso. Así se suele entender, ¿ya? Bien. Entonces, aquí ¿qué podemos analizar? Podemos ver de que hay una alimentación. Yo voy a asimilar de que dice L por el que está en estado líquido, supongo. Entonces, se ingresa dióxido de azufre y agua. Y hace una salida. Y una salida de dióxido de azufre con agua en la salida de la parte de arriba de la torre de absorción. Ingresa netamente dióxido de azufre en la alimentación de B. Y en la salida sí tenemos un dato de 100 libras, ¿no? Bien. Entonces hace un análisis de la libertad. ¿Qué tenemos de incógnita? Tenemos este flujo, el flujo A, el flujo B, que se encuentra acá, el flujo B y el flujo S. De componentes no necesariamente tenemos todos los datos de la composición, entonces solamente nos interesan los flujos. Y ahora, aquí está una parte importante. Si tomamos las tres incógnitas y las dos ecuaciones, que solamente son dos componentes, me da 1. Pero yo no necesito base de cálculo. Ya tengo acá 1, si se dan cuenta. Ya tengo acá conocimiento de un flujo. No necesito base de cálculo.
Entonces, en este caso se puede tomar en cuenta como relación externa el 100% de un componente. Le estoy diciendo muy claro. Como relación externa se puede tomar en cuenta el 100% de componente en un flujo. Por decirle, en el anterior ejercicio era 100% agua. Si era necesario, se podía aplicar esa relación. En este caso, sí es necesario aplicar la relación de que es 100% dióxido de azufre. Entonces, por esa razón me da 0. Ahora, una vez que me dio 0, hago el balance de masa. Vemos acá bien que con las entradas y las salidas podemos dejar en función de los flujos y como no se puede hacer más, reemplazamos el único flujo que conocemos que es el P y ponemos un nombre a la ecuación, ¿no? Acá se hace un balance parcial del dióxido de azufre y mismamente se encuentra de los flujos y sus componentes, ¿no? Aquí igual otra vez vemos que hay un flujo que no se toma en cuenta. AB, AB, perdón, SP no se toma en cuenta. Ah, no, sí lo toma en cuenta, aquí está. Entonces, lo reemplazó los datos que tenía y lo puso un nombre, 2. Bien. Ahora se hace un balance parcial de agua. Mismo caso, como se está haciendo del agua, ya no se tiene que tomar en cuenta el flujo B, porque es 100% dióxido de azufre. Entonces, con esto ya tenemos 3 ecuaciones. Se hace una matriz y de la matriz encontramos los flujos. Aquí están los flujos. Esto de nula, esto de salida de actor de absorción nula, es cuando, como el análisis de grado de libertad me decía que eran necesarias 2 ecuaciones, el ingeniero se plasmó 3 por si acaso, porque hay veces que las matrices no pueden llegar a funcionar o no son valores ciertos. Si en ese caso sucediese, mejor es aplicar otra ecuación más para corroborar el resultado. Yo les recomiendo eso. Si hay un resultado que no están tan confiados que es ese, agarren y plasmen otra ecuación más y de esa ecuación van a poder encontrar mismamente si es el mismo resultado o es otro. Si es otro, esa matriz estaba nula o con desigualdad, como dice acá. Entonces encuentra todos los flujos y con esto el rendimiento. La alimentación sería... ¿Dónde está? De la salida de dióxido de azufre con la entrada de dióxido de azufre. Esto es lo que salió dividido entre lo que entró. Y con eso se encuentra el rendimiento. ¿Hay alguna duda hasta acá? Vamos a hacer unos cuantos más. Sí, unos cuantos más. Déjenme ver. A ver, tenemos esta torre de absorción. Ya. Vamos a empezar en múltiples pronto. Sí, sí, sí. Ya, vamos a hacer unos dos más. En un ingeniero azucarero se realiza la sulfitación de jugo mixto para luego procesar el azúcar, procesarlo en azúcar. En su columna de absorción de azufre está diseñada para que la totalidad de dióxido de azufre sea absorbida por el jugo y que la atmósfera solo se emita aire seco a una temperatura de 50 grados Celsius. El jugo que ingresa a la torre proviene de la mezcla del jugo de la primera presión que con 106.250 kilogramos por hora y de jugo de segunda presión de, perdón, 392.075 kilogramos por hora, generando una concentración de sólidos totales disueltos de la mezcla final de 15,08%. La misma corriente se pone en contacto en contrarreflujo con un gas proveniente de los hornos de azufre conteniendo 2 kilogramos hora de oxígeno, 36,208 kilogramos hora de nitrógeno y 40 de dióxido de azufre. Lo mismo que ingresan a una temperatura de 65 grados Celsius. Verifique si el gas sulfitado proveniente de los hornos se encuentra dentro de los rangos aceptados de la producción. Estos son los rangos aceptados.
por partes por millón y su rendimiento. Ahora, aquí ya estamos viendo un poco de presión, temperatura, etcétera. Todavía no es necesario ver la energía, pero pronto vamos a ver ejercicios que son con la ley de Dalton, ley de Henry, etcétera, y eso sí son necesarios conocer presiones, temperaturas de trabajo. Todavía no es el caso. Bien, entonces le llamó APD con sus respectivas cantidades y composiciones y se hace un análisis de grado de libertad. Lo hizo de manera máxima, tomó el flujo de alimentación, los tres flujos más que les quedaba y las composiciones que no conocía junto con dependientes e independientes, ¿no? Y de estos 5 ecuaciones que son 5 componentes de la relación del tanto por uno y le tuvo que dar 0. Sí, le tuvo que dar 0 porque aquí contenía la relación de las masas, por estas masas de acá. Correcto. Entonces, al tomar esas relaciones y al tomar ese análisis de la libertad, pudo haber encontrado este flujo en la masa de J. Cuando encuentra esa masa, empieza a hacer los balances parciales. Esos balances parciales, en este caso, entra de sólidos y encuentra sus cantidades. A la parte derecha, desde el dióxido de azufre, del agua, y una vez que encuentra todos esos balances, puede encontrar los flujos que se encuentran en la torre, ¿no? Que no conoce, que los son desconocidos si quieren verlo de esa forma. Hace un balance global. Y bueno, esto es de la ecuación de Penn-Robinson, que esto ya es de otra parte, ¿no? Pero tomando en cuenta los volúmenes de los gases y de la ecuación de Amalgat puede tomar el volumen total de lo que encuentra en P. Ahora, si fuese ese el caso, se puede encontrar cuánto es el rango de partes por millón de que se encuentra el dióxido de azufre, que este es el rango no aceptado, y justamente está en un rango que está aceptado, y con esto se encuentra el rendimiento, que son de la salida con la entrada. Eso ya hicimos ya 3 veces, ya vamos haciéndolo el rendimiento, para que vean la importancia que tiene, ¿no? Ah, ya. Este ya es con acumulación. Este es importante. Ya, esto yo lo voy a dejar para aplicarlo en presencial. Es un poquito importante. No suele haber, como les digo, con acumulación, ¿no? Pero es importante que se aprecie. Ya. Sí, sí, vamos a dejarlo acá. ¿Se pudo apreciar bien o no se entendió mucho? ¿Qué dicen? O sea, yo comprendo y yo les digo, yo comprendo, yo ahorita no sé, no me quedo de otra que no dar la clase, que dar la clase virtual, no me quedo de otra, no, no es que yo quería y nada por el estilo, no me quedo de otra, no me encuentro muy bien y mismamente las aulas están ahorita saturadas en la universidad. Entonces, hasta que arregle la situación de las aulas, que va a ser sí o sí hasta la otra semana, no me quedo otra que darla virtual. Pero eso no quiere decir de que no se le pueda apreciar la clase como tal. Es un poco más difícil de explicar claramente, pero yo les pedí al inicio de la clase que estén siempre sentados, atentos a la clase, si necesitaban hacer apuntes, que me dijeran que estoy yendo muy rápido, que me detengan alguna diapositiva, etcétera. Ahora, si es que grabaron la clase, bien, no pasa nada. Véanla con más calma, entiendan ciertas partes, háganlo en su cuaderno, porque lo que ven en las diapositivas puede estar un poco más rápido y más apresurado los ejercicios que ustedes lo hagan a su cuenta y con detalle, ya detallado, ¿no? Más importante sea que sea así, ¿no? Fuera que sea así. Entonces, yo les voy a proponer algo ahorita. La siguiente semana, yo creo que la siguiente semana va a ser su última de balance de materia sin unidad simple. La siguiente semana, ¿qué día les gustaría dar su control de lectura? Ahorita los que estamos presentes vamos a decidir. Los que no están presentes, por no estar presentes, no van a poder optar por una decisión. Pero los que están presentes sí pueden dar una opinión. Este control de lectura puede ser, qué sé yo, a las 9 de la noche, si les parece bien. Lo dan en su casa, lo dan tranquilos, con calma, o puede ser a las 10 de la noche.
yo les escucho. ¿Alguien tiene alguna propuesta? Porque todos están casi mismo semestre. Martes en la noche, dice. También puede ser. Domingo a las 9 puede ser. Por si acaso, yo no voy a estar, no vamos a hacer ni Zoom, ni visita, ni foto, nada de eso. Es totalmente honesto suyo. Si quieren copiar, avanti, se puede. Pero yo les recomiendo claramente que no, ¿no? Lo mejor es que no. Aquí ya me dieron 3 opciones. Domingo está bien, viernes, martes a las 8, viernes. Los que no quieren viernes son los que salen. Martes de la noche, ya. Yo les propongo, ¿qué les parece el domingo? El domingo les propongo para que puedan estudiar. ¿Están de acuerdo domingo? Sí, está bien. Sí, auxiliar. Ya. El domingo a las 9 entonces va a ser su control de lectura. Si ustedes gustan, pueden juntarse. Yo voy a ver cómo voy a hacer el tema del tiempo. Yo creo que lo más seguro, lo que estuve pensando es que les voy a dar 2 ejercicios, uno que va a tomar unos 40 minutos, que ese va a ser para que piense, para que caliente su cabeza, digamos, para que piense y todo, y uno que sea de 20 minutos. Yo creo que voy a darles dos así, para que sea 1 hora del examen y que sean 2 ejercicios. Yo lo voy a ver, pero en todo caso, va a estar las instrucciones en el Classroom, van a poder dar el examen para el domingo en la noche. ¿Está bien? Ahora, otra cosa más. Creo que había una persona que habló en el grupo que no estaba sin grupo, que estaba buscando grupo. Si hay grupos de 8, 9 personas, por favor, involúcranlas, ¿ya? O involucran a las personas para que lleguen a ser 10. No puede haber grupos menos de 8. Le estoy advirtiendo, no puede haber grupos menos de 8, ¿ya? Eso para los jefes de grupo, más que nada, igual, que tomen en cuenta. Bien, si no hay dudas, pueden tomarla en cuenta entonces. Hay una chica que estaba hablando en el grupo, la toman en cuenta. Bien, si no hay más dudas o no hay consultas, esto acaba la clase. Sí, espero que se haya comprendido y entendido lo suficiente y que tengan un buen fin de semana, chicos. Ya, hasta luego. Igualmente, auxiliar, hasta luego. Ah, la lista, verdad, verdad. Bien, Miss, bien, bien, bien. Casi me olvidó. La voy a habilitar, sí, solamente la voy a habilitar. Ahorita la habilito y se colocan ya. No voy a decir nada en el grupo, no digan para los que no están presentes. La habilito hasta las 45. Hasta luego.